Desde los estudios de Trimax Media y a través de la pantalla de BTV les doy la bienvenida junto al doctor Eduardo Bianco para iniciar otro Compromiso Salud. Doctor, bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien y siempre muy contento por las repercusiones, incluso en la calle, con respecto al programa, ¿no? Porque uno a veces tiene participación, lógicamente, en otras cuestiones de la vida profesional y supongo que a usted también de a poco lo irán reconociendo en sus lugares de trabajo. Y el programa va ganando arraigo y aportando conocimiento, que esa fue la idea inicial que usted trajo obviamente a Trimax Media para generar eso es lo que tratamos de hacer. Exactamente. De hacer llegar a la gente en un lenguaje lo más sencillo pero adecuado posible. Y el tema central de hoy, medicina familiar. En un mundo en el que la salud está determinada por fuerzas poderosas, como el envejecimiento de la población, la rápida urbanización y la globalización de los estilos de vida poco saludables, se ha producido un cambio epidemiológico. Las enfermedades crónicas no transmisibles han superado las enfermedades infecciosas como la principal causa de morbilidad, discapacidad y mortalidad. Este cambio tuvo importantes repercusiones sobre la organización, financiación y prestación de asistencia sanitaria. Se desarrollaron nuevas tecnologías médicas, intervenciones, dispositivos y medicamentos con una velocidad sin precedentes. Ello llevó en muchas ocasiones a una cultura del exceso y a crear expectativas poco realistas para pacientes y familias, al tiempo que elevó mucho los costos sanitarios y deterioró la relación con el paciente. Concomitantemente, ello ha acentuado la inequidad sanitaria entre países ricos y pobres, y el costo de la atención sanitaria en muchos países se está acercando al límite y el sistema puede hacerse insostenible. Los estudios señalan que las personas quieren que la atención sanitaria sea accesible, pero por encima de todo, quieren que se les trate como personas, con una vida social y espiritual, con situaciones familiares y sociales únicas. En este aspecto, el médico de familia es la clave del sistema asistencial. La prevención es la clave de la respuesta sanitaria mundial, pero a nivel individual y personal es el médico de familia la piedra angular para la prevención y el cuidado de las personas. Hoy, en Compromiso Salud, presentamos Medicina Familiar. Muy bien, Miguel. Vamos entonces con el tema el médico de familia y la medicina familiar. Vamos a hacer un poco de historia de la medicina, Miguel, para que nuestros amigos comprendan un poco mejor cómo surge el concepto de médico de familia. La medicina general proviene, digamos, una de las ramas más antiguas de la medicina en sí. El origen de la medicina como una ciencia y como una técnica surge en la antigua Grecia. Y a lo largo de los siglos, y ahora voy a referirme hasta el siglo XVIII, ahí está, 1700 y pico para acá. Exactamente, o sea, antes de 1800, podíamos encontrar que la profesión médica estaba cubierta por tres tipos de agentes. Por los médicos con formación universitaria que se ocupaban de lo que llamaban los trastornos internos, o sea, la mayoría de las enfermedades endócrinas y de otros orígenes. Los cirujanos barberos, que en realidad eran verdaderos artesanos que hacían tratamientos externos y intervenciones manuales. Y los boticarios, que eran comerciantes que producían y vendían drogas. A lo largo del tiempo hubo una evolución y los cirujanos barberos tuvieron que aprender farmacia y los boticarios tuvieron que aprender a hacer pequeñas cirugías para mantener, digamos, la clientela y su negocio. Pero el tiempo siguió transcurriendo y ya en 1815, por ejemplo, el Parlamento británico, al ver que había muy pocos médicos recibidos en la universidad y mucha gente para atender, permitió que los boticarios, a través de un proceso de educación, aprendieran a diagnosticar y tratar enfermedades. Y allí comienza entonces el cambio en el tipo de medicina que se acerca más a la población general, porque antes estaba solamente para algunos ricos, algunos acaudalados, y eso es
el cambio que ocurre en ese momento. Y sin que nadie se ofenda, quedó a lo largo de los años que vas a la farmacia y yo me tomaría para tal cosa, me tomaría tal cosa, yo tomaría tal otra. La recomendación sigue como... Quedó la reminiscencia. Sí, sí, yo la verdad que yo, si fuera yo, me tomaría pasa todavía. Bueno, perfecto. Pero también hoy hay una disciplina que es el farmacéutico, que tiene una formación, no es cualquier persona. No, es un idóneo, hay químico farmacéutico. Más que un idóneo ahora, es más que un idóneo, es una carrera ya también. Sí. El médico general, ¿cuál es en el siglo XIX la función del médico general? Ese médico general, aparte de atender las enfermedades, conocía a la comunidad, era un consejero de la persona, de la familia, era un líder. Y el primero es el Dr. Jenner, un británico que fue como que la primera persona que se especializó en medicina general y que era un epidemiólogo práctico y un investigador, y el primero que hizo la vacuna contra la viruela. Ya en 1940, en todos los países, el médico general atendía a la familia. O sea, eso que hablamos contigo era lo que ya estaba establecido en los 40, los 50, los 60, del médico de cabecera, el médico asistiendo a la familia. Pero en este mismo siglo, también desde los países desarrollados hacia adelante, ocurren cambios. Un informe del Dr. Flesner en 1910 que analiza y describe las graves deficiencias de aprendizaje en las facultades de medicina, y a partir de allí, fundamentalmente desde los hospitales, se resuelve mejorar la situación y exigir más en la parte científica y técnica, y la medicina general comienza a desaparecer del currículum porque se va insistiendo en que cada uno se vaya especializando y conociendo más algo. A eso se le agrega, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, la explosión de la tecnología, de la informática, y el proceso de especialización y superespecialización alcanza su pico. No solamente es cardiólogo, sino especialista en tal cosa. Y así sucesivamente las distintas disciplinas. Entonces, los médicos fuimos cambiando o poniendo por delante el saber científico y dejamos, o perdimos, yo creo que no todos, la relación médico-paciente, que es un elemento fundamental y, a mi juicio, tan o más importante que el saber científico, que hay que tenerlo sin ninguna duda. Entonces, cronológicamente, también de mitad de siglo comienza a darse un cambio en el tema de la medicina, y ahí surge Canadá. En el 54, primer colegio de médicos de familia en Canadá. Canadá tiene una excelente medicina. Luego, en la década del 60, Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña se van sumando. Por esa época aparecen también posgrados de medicina familiar en estos países. Y ya en el 66 había una discusión sobre cuál debería ser el enfoque de la medicina, y una comisión de salud de los Estados Unidos lanza el desafío. Es el momento para una revolución, no para remedios. Y todo eso va a terminar en 1978 en la conferencia de Alma-Ata, en donde se sitúa la atención primaria como la base para el nivel adecuado de salud para una población. ¿Qué es atención primaria? Es ese médico en la primera entrada al sistema. Ese es el médico en la familia, ese es el médico en la policlínica, más que el lugar secundario, el centro de salud, o el terciario, el hospital de diversos niveles asimismo. De todos modos, por esa época, a comienzos de los 80, es como que se abre un paréntesis en lo que era la tradición del médico de familia, ¿o me parece? Digamos, no estuvo el mensaje, tenemos que hacer esto, pero de allí a aplicarlo, allí por eso lo complicó. Que usted decía del va y viene, que ahora estamos volviendo a la fuerza que tuvo en otro momento. No fue sencillo hacer este cambio, no es sencillo hacer obviamente este cambio, porque sí se juntan intereses. Para ir terminando, vamos a ver qué es la medicina familiar. Según la Academia Americana de Medicina Familiar,
Es una especialidad médica que proporciona atención sanitaria continua e integral, lo vamos a detallar un poquito más, pero a su vez es una ciencia que integra la biología, la clínica y el comportamiento. Es decir, no solamente es conocer el funcionamiento del cuerpo, sino también las conductas que practicamos los seres humanos que impactan sobre la salud mental y física. Pero, ¿y la medicina familiar? ¿Más holístico o no? Es más integral, la palabra es integral. Y la medicina abarca todas las edades. Y acá lo bueno del médico de familia, y algunos de los que ya están trabajando como médico de familia aquí en Uruguay, están atendiendo a los hijos de sus primeros pacientes. A los hijos de sus primeros pacientes. O sea, están siguiendo las generaciones, actúan sobre ambos sexos y actúan sobre cualquier sistema orgánico y enfermedad. No son los supermédicos, sino son los médicos de trinchera, los médicos que están allí al pie del cañón. Eso requiere una capacitación especial y unas habilidades especiales para poder estar en esa primera línea de contención. ¿Y cuáles son los principios de la medicina familiar? Como te decía, la continuidad de la atención, desde que nace hasta que muere, teóricamente, si la edad de la persona le puede acompañar, obviamente que no, pero la atención es integral, no es solamente doy medicamentos, es aconsejar, es trabajar sobre los aspectos psicológicos, es orientar en muchas cosas a la persona sobre cómo promover y proteger su salud y prevenir enfermedades, no solamente tratar. Tiene que ser coordinada la atención con otros, porque si se necesita cirujano, se necesita un psiquiatra, esa persona no lo puede resolver, pero tiene que definir cómo, cuándo y facilitarle. Tiene que tener una relación adecuada con la comunidad y la familia, y en donde el eje central es la relación médico-paciente. Ese es el punto fundamental, la confianza que se genera por esa empatía entre uno y otro, pero siempre teniendo cuidado. Hay que tener una buena relación, pero hay que saber, hay que estudiar, hay que actualizarse para poder brindarle lo mejor posible. Y tiene que ser accesible a todo el mundo. Competencias. Tiene que manejar problemas agudos y crónicos. Tiene que promover cómo estar sano. Tiene, a veces, y esto no es tan claro aquí en nuestros países, esto es para en general el médico de familia de otros países, pero acá los nuestros también se ven enfrentados. Si viene alguna situación de urgencia o emergencia, ellos tienen que actuar, aunque no es su principal función. Asesora a los pacientes. En ocasiones aquí a los pacientes que no pueden venir, sobre todo pacientes crónicos, ancianos, se acuerda una visita domiciliaria, se hace atención preventiva y también, y esto ya lo vimos cuando hablamos de cuidados paliativos, Miguel, no sé si tú recuerdas, sí, que el médico de familia cumple un rol fundamental en la última etapa de la vida, cuando la persona está sufriendo y necesita del apoyo, de la contención y de calmar su sufrimiento.